Jonás es una parábola, Jonás es una historia, Jonás, algunos llegan a decir, no, Jonás es para niños, pero Jonás es uno de los profetas que se llaman profetas menores. Entonces este profeta es un hombre que Dios va a llamar, así como este canto de ahorita que decía, levántate, así fue la palabra que Dios le dio a Jonás, que se levantara. Y sí, él se levantó, pero yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos conocen la historia de Jonás? Es muy contada, hasta de hecho, levante su mano quienes conocen la historia de Jonás. Muy bien, entonces, hasta los niños que no son cristianos, también en cierto momento, ellos también conocen de Jonás. Y más porque, ¿qué entendemos por Jonás? Cuando hablan de Jonás, ¿qué se les viene a la mente Jonás? Mande. Una ballena, por ejemplo, una ballena, ¿verdad? Y la Biblia no dice que fue una ballena, la ballena se comió a Pinocho, ¿se acuerdan? Pero a Jonás se lo comió un pez muy grande, ¿verdad? Ahora bien, ya como introducción, ¿no? Qué bueno que dijo eso de la ballena, pero para muchos dicen, no, es increíble, ¿va? Que una, en este caso dice una ballena, fue un pez muy grande, se comiera a Jonás. Pero hay registros de una revista teológica muy reconocida, donde por el año de 1900, aproximadamente 1900, un cachalote, es un pez muy grande que su estómago mide alrededor de 3x4, son alrededor de 12 metros cuadrados. Se come a un pescador de nombre Brian, no recuerdo el segundo apellido, o el primer apellido, pero su nombre es Brian, y Brian, este pescador, estuvo durante 2 o 3 días en la boca, en el estómago de aquel pez. Y los marineros agarran al pez, lo matan, y Brian sale de ese estómago y sigue sus labores cotidianas. Entonces esa revista nos da mucho, pues podríamos decir, luz para aquellos que dicen, no, es increíble que un pez pueda haber tenido a Jonás en 3 días, en este caso. Entonces Jonás nos habla cuando dice Jonás, nos habla, pensamos una ballena, pero el mensaje no tanto es Jonás y la ballena. El mensaje, claro que habla de una ballena, claro que habla de un pez grande, digo, pero también habla de un mensaje de arrepentimiento, que también habla de eso, pero eso no es el centro del mensaje. De hecho, la señal es Jonás, pero ese no es el centro tampoco del mensaje. Nos habla acerca de la desobediencia, acerca del pez grande, acerca de alguien que no le hace caso al Señor, pero el libro de Jonás va más allá, ¿verdad? Que es lo que yo quiero ver con ustedes, y que veamos puntos muy importantes. Entonces no nada más es para niños. De hecho, dije hace un momento, el libro de Jonás es un libro que habla muy diferente a los otros profetas, porque todos los otros profetas, de hecho hay hombres contemporáneos. ¿Qué significa contemporáneos? Hay profetas, los profetas son hombres que Dios levantaba para dar una palabra de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Entonces, tanto como Jonás, había otros hombres, como por ejemplo Oseas, Amos, más adelante estaba Nahum, ¿sí? Pero Jonás, que su nombre significa paloma, es un hombre que Dios va a llamar para que vaya a llevar a cabo una misión. Todos los otros profetas, hermano, todos los otros profetas siempre se levantaban para dar una señal, para dar, una palabra de parte de Dios. Y todos hablaban precisamente, si no venían delante de Dios, pues venía algo sobre ellos. Entonces todos los profetas hablaban de juicio. ¿De qué hablaban los profetas? De juicio. Entonces el libro de Jonás en sí, que es corto, ahorita con la ayuda del Señor, vamos haciendo esta introducción para que veamos que Jonás, ¿sí? No es muy diferente a ese tipo de profetas, pero nos va a enseñar mucho lo que vamos a leer hoy, y que nosotros podamos ver qué es lo que nos quiere enseñar Dios a través de Jonás, para que nosotros veamos el carácter de Dios. Antes de ir a Jonás, yo quiero que vayan conmigo al Salmo 139, y voy a leer solamente 3 versículos. Y ahorita lo vamos a recordar porque también Jonás nos habla de la soberanía de Dios. Jonás nos habla de la soberanía de Dios y nos habla de la omnisciencia de Dios, pero en sí ese no es el mensaje, pero es parte del mensaje,
pero no es el mensaje central que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Entonces, tenemos varias características entre Jonás y nuestro Señor. Y muchos dicen, no, es que Jonás pues puede ser un tipo de Cristo, pero esto va más allá. Mire, Jonás fue desobediente, Jesús fue obediente. ¿Sí? A Jonás lo levantaron para echarlo de un barco, a Jesús lo levantaron para ponerlo en Jonás. En el caso de Jesús, nosotros fuimos afectados para bien por la obediencia de Él, que fue a la cruz. O sea, hay cosas que son similitudes, pero nosotros veamos qué es lo que Dios quiere dar. Bueno, vamos a ver el Salmo 139, el versículo 7. Voy a leer 7, 8 y el 11. Dice así. Dice así. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si del Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos de la presencia de Dios que Dios nos esté ahí? Dios es soberano, Dios donde quiera está. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que con esta introducción vayamos a Jonás, porque Jonás, diga conmigo, Jonás quiere huir. Pero ¿dónde podemos nosotros huir que Dios no esté ahí? Y Jonás, para muchos dirán, no, es que Jonás es un profeta que apenas está empezando. No, Jonás era un hombre de Dios. Jonás era un hombre que ya había predicado también, Segundo de Reyes. Ahorita vamos a versículos, si Dios nos permite. Pero Jonás era un hombre de Dios. ¿Qué pasó en el corazón de Jonás cuando Dios lo llama? ¿Sí? Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 1 de Jonás. Y oramos al Señor Padre, te damos a ti la gloria. Le damos a ti toda la honra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para ver tus verdades, Señor, que podamos nosotros, a través de la Escritura, aprender en esta tarde, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ahí en Segunda de Reyes, ahorita le doy una Segunda de Reyes 14, 25. Segunda de Reyes 14, 25. Porque a lo mejor yo les estoy contando mentiras, ¿verdad? Pero en Segunda de Reyes, en el 14, 25, ¿lo tenemos ahí? Dice así, voy a leer desde el 23, porque fue cuando fue a reinar Jeroboam. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joas, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joas, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. 25 dice, y él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo, ¿cómo? Así es. Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Muy bien, entonces, ¿qué nos muestra ahí de Jonás? Jonás era un hombre de ¿qué? De Dios. Jonás era un hombre de Dios que había usado por el Señor para dar una palabra de restauración cuando dice la palabra Jeroboam reinando. Digamos, era un hombre de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Ahora Dios le va a dar una palabra a Jonás. Vayan buscando por favor el libro de Jonás. Entonces, Mica, no es a ver a quién escojo. No. A ver, voy a escoger a este hombre, a ver si. No. Jonás era un hombre, sí, que ya había profetizado. Jonás era un hombre usado por Dios. Ahora, ¿qué pasó? Porque Jonás, conocemos algunos puntos de Jonás. Jonás desobedeció cuando Dios le dice que se levante. Otras personas, de hecho, Abraham era una persona que cuando Dios le decía levántate, él se levantaba muy de mañana para hacer lo que Dios le había dicho, ¿sí? Y así muchos hombres, cuando Dios les decía levántate, ellos se levantaban muy de mañana y hacían la voluntad de Dios, porque Dios les había mandado precisamente una orden, les había dado una orden. Entonces, la palabra en Jonás capítulo 1, vamos, por favor, si me acompañan, en Jonás capítulo 1. ¿Qué sucede en el corazón de Jonás? Ese es el tema central, ¿sí? Dije, Dios habla de el libro de Jonás
De hecho, el mensaje no es el mensaje que da Jonás, sino el mensaje es Jonás. Y Jonás que es muy diferente a los demás profetas. Entonces dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Así es como Dios hablaba a los profetas para que ellos obedecieran. Una vez más dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Es el mismo que leíamos en Segunda de Reyes. No es un hombre que dice, ¿a quién voy a escoger? Porque Dios hubiera escogido a Oseas. Oseas era contemporáneo, era de la misma época. Oseas fue muy obediente. ¿Cuántos se acuerdan cuando estudiamos Oseas? ¿Verdad? Oseas era un hombre que cuando Dios dijo, vete y cásate con una ramera, hija de prostitución, él fue y obedeció. O sea, él hubiera sido muy obediente, pero quizás inmediatamente que él llegara ahí a Nínive, que es la ciudad donde Dios le va a decir que vaya, pues a lo mejor lo hubiera mandado. Pero él hubiera sido obediente, tanto él como Amos. Pero Dios le dice a Jonás, ¿qué significa Jonás? ¿Quién se acuerda? Lo dije ahorita. Muy bien, Ariel. Jonás significa paloma. Y esto es importante porque algunos, en el Antiguo Testamento, algunos nombres tienen que ver mucho con sus nombres. Entonces, porque él como paloma va a querer huir. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí en el 1:1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Voy a leerlo y luego ya me regreso un poco. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir, dice, de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tenemos por ahí una imagen para ubicarnos más o menos qué es lo que va a hacer Jonás y para dónde trata de ir. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos ahí el mapa? Vamos a buscar este mapa, ahí lo vamos a ver en la pantalla. Entonces, vamos a ver esto. Les recibe la palabra Jonás y dice la palabra, levántate y ve. Entonces, eso es lo que le dice Dios a los profetas. Entonces, en Jonás, capítulo 1, versículo 3, dice que se levantó para huir de la ira de Dios. ¿Cómo dice? Vamos, ¿ya tenemos el mapa ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jonás? Haz de cuenta, mire, ¿a dónde va a ir él? Pone la flechita ahí. Nínive. Él tiene que ir ¿a dónde? A Nínive. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Entonces él se agarra, más o menos de aquí de este punto, agarra la orilla, ¿sí? Y va a hacer un viaje, o sea, por todo el mar Mediterráneo. Él va más, ahí está la flechita, Tarsis. O sea, en vez de ir a Nínive, él se va ¿a dónde? A Tarsis. Tarsis, mire, a Tarsis solamente van los fenicios. A Tarsis solamente van un grupo de hombres que se llaman los fenicios, que trabajan y hacen negocios de mercadotecnia en cuestión de casos de marítimos. O sea, a Tarsis solamente van aquellos que tienen los recursos. Imagínate entonces qué hizo Jonás. Pues algo hizo Jonás para irse hasta allá, O sea, Jonás le está costando huir, se levantó, pero se está levantando para huir de la presencia de Dios. Es más, de hecho, va a pagar para irse a Tarsis, de un extremo hasta el otro. Muchos lo ubican en España, Tarsis, ¿sí? Entonces, Nínive, para muchos dicen, no puede ser, Nínive no existe, esto es una historia, esto no es real. Pues mire, déjeme decir algo. Por el año 1846, había un joven que tenía él mucho deseo de viajar por el mundo, pero su padre le dijo, no, tú tienes que estudiar y tú vas a estudiar abogado. Este joven empezó a estudiar abogado, terminó su carrera, pero él tenía sueños que quería hacer con otros amigos. Y él, sí, dice los que conocen de toda esta historia, dice que él busca a otros amigos que habían estudiado también leyes. Y ellos se juntan y hacen un viaje por la India. Y de la India van a Turquía. Y van a Palestina, y allá por el lado de Turquía, él se encuentra con una montaña de tierra, ¿sí? que su nombre es Nimrod. Entonces este hombre, ¿sí? Ahora tengo por ahí el nombre, este joven se va, pero algo lo hace regresarse. Y cuando él se regresa, él pone una pala en esa montaña que se llama Nimrod, y él empieza a descubrir precisamente cosas de Nínive.
empieza a descubrir cosas de un rey que estuvo gobernando en aquel entonces, Sanaquerib se llama, y eso hace que el mundo entero se dé cuenta que Nínive existió. Que digan cómo Dios tiene el control. Entonces, para muchos que dicen, no, eso no puede ser real, ya les expliqué por qué sí puede ser real lo del pez, ya les expliqué por qué sí puede ser real lo de Nínive. ¿Y a dónde va Jonás? Jonás dice, yo no quiero ir a Nínive, yo quiero ir a Tarsis. Nínive no es cualquier ciudad. Nínive es una ciudad llena de hombres malvados, perversos, que entre ellos mismos son tan carniceros contra los suyos propios, desmembraban a sus enemigos. Cuando conquistaban a otras tierras, otras naciones, ellos los traían, los hacían esclavos, quitaban parte de sus cuerpos, les mochaban las orejas y les mochaban la nariz. Estoy hablando de Nínive. Esa era una generación mala. Quiero que te levantes y quiero que vayas a Nínive. Dijo Jonás, ¿dónde queda Nínive? Allá. Dijo Jonás, muy bien. Y se va para otro lado. Él se va a Tarsis. Y dice ahí en Jonás capítulo 1, ya ubicamos a Tarsis. Tarsis dije, no van los fenicios para hacer negocios marítimos. Así que a Jonás le está costando algo y a él le costó mucho dinero. ¿Sí? Y esto me recuerda que él está pagando por desobedecer a Dios. Y esto me recuerda a una mamá llamada Jocabed. Y Jocabed, dice en la escritura, que ella traía la orden de aventar a su hijo al río Nilo para que se lo comieran los cocodrilos. Tenían que matar a esos niños hebreos. Su hijo se llama Moisés. Pero Jocabed hizo algo. Jocabed era una mujer que estaba conociendo de Dios, y Jocabed, al llegar el tiempo de que el niño ya tenía cerca de 3 meses, ella agarra a Moisés y lo avienta al río Nilo. Y cuando llega al río Nilo, el niño va corriendo por ese río, le pone una barquilla, ¿sí? que se llama, que de ahí vienen los Moisés, que le llaman, porque de las aguas te saqué, eso significa Moisés. Y la hija del faraón estaba en un lugar bañándose con rosas, estaba tomándose un agua fresca, y en ese momento va pasando el niño. Y ella agarra al niño, que se llama Moisés. Pero el que venía siguiendo la arquilla era precisamente la hermana de Moisés, que se llama María, que era un poquito mayor. Ella estaba en la adolescencia. Pero ella ve y se acerca con la hija del faraón y le dice, oye, ¿no necesitas a alguien que te cuide ese niño? Dijo, sí. Dijo, yo te lo puedo traer. Y va con su mamá y le dice, oye, ¿sabes qué? Te tengo trabajo. Dijo la mamá, pues allí imagínense la mamá. Pero esa mamá había confiado en Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios? Amén. Esa mamá había confiado en Dios, dijo, no me importa, yo sé que mi hijo tiene un propósito que cumplir. Y aventó al niño en el río, y al niño lo agarra más adelante, y se llama Moisés. Dijo la mamá, ¿y cuál es el trabajo? Dijo, mira, vas a cuidar a tu hijo. ¿Cómo? Dijo, sí, y aparte te van a pagar. Gloria a Dios. Amén. Tu mamá dice, oye, no me puedes pagar mi porque... Entonces le pagan, o sea, pero acá es al revés, acá vino palabra de Jehová a Jonás, y Jonás dice en el versículo 3, ¿cómo dice, por favor, hermano? Jonás dice, y Jonás se levantó, pero no para obedecer a Dios, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pero dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si yo voy al cielo, ahí estás tú. Si en el infierno pongo el estrado, ahí estás tú. Sí, dice la palabra, a donde quiera estar el Señor, dice, si me cubriera aún con tinieblas, las tinieblas resplandecerían, porque ahí estás tú. Va a tener un aplauso al querido reina. ¿A dónde iré de la presencia del Señor? Digo, Jonás era un hombre de Dios. Jonás sabía que Dios estaba en todas partes. Esa es la omnisciencia de Dios. Esa es la soberanía de Dios, aún sobre una tormenta que se va a levantar. La soberanía y el poder de Dios para aplacar el poder de la naturaleza. Jonás sabe todo eso, pero Jonás tiene algo en su corazón. Jonás hay algo en su corazón. Él dice, yo no quiero obedecer a Dios. Es más, y voy a hacer algo, voy a pagar para desobedecer a Dios. Y dice aquí, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Usted cree? Lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos alguna vez huimos de la presencia de Jehová?
O hoy que ya conocemos de Dios, ¿cuántos Dios nos está llamando y nosotros, no, al cabo, mejor después? Y Jonás dice, no, yo voy a pagar, a mí no me importa, yo voy a pagar y me voy a ir lejos. Y le dice a los marineros, ¿saben qué? Yo ando huyendo del Dios que yo sirvo. En ese momento los marineros no le dijeron nada, pero ellos saben que está huyendo del Dios que él sirve, porque ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, él está haciendo de menos a Nínive. El versículo 4 dice así. Dice, pero, diga conmigo, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No es el diablo, es una tormenta de Dios, ¿sí? Dice, pero Jehová hizo levantar el gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Muchas veces, ¿sí? Así podemos pensar nosotros. ¿Cuántos han pasado tormenta ahorita? ¿O cuántos han pasado tormentas? ¿O cuántos podremos llegar a pasar una tormenta? Porque acuérdense que hay tormentas de Dios. ¿Esta tormenta es de Dios o es tormenta del diablo? De Dios. ¿Hay tormentas del diablo también? Sí. ¿Se acuerdan cuando hubo alguien que iba en la barca también? ¿Sí? 800 años después hubo alguien que estaba en la barca y se levantó una tormenta. Bueno, en este caso Jonás va también en un barco, pero él va dormido. Y en otra barca, 800 años después, hay alguien que va en una barca y piensan que él está dormido, pero que Jesús siempre está despierto y él nos cuida a nosotros. Y dice la palabra que se levantó una tormenta. Y esta tormenta iba a impedir que esa barca llegara con Jesús a donde iba a llegar, que se llamaba Gadara. Y esa tormenta que se levanta es un gran viento, es una tempestad, vientos contrarios, dice la palabra. Y la palabra vientos contrarios es una palabra griega que es la palabra elamos, que significa un poder demoníaco, que quiere impedir que la barca llegue a Gadara. Esa tormenta es del diablo, pero esta tormenta es de Dios. ¿Cuál tormenta prefiere usted, la del diablo o la de Dios, hermano? Usted la de Dios. ¿Usted, hermana, cuál quiere? ¿Tú, hermano, cuál quieres, hermano? La de Dios. Allá atrás, ¿cuál es quiere? Dijo un hermano, yo no quiero ninguna, hermano. Ni la del diablo ni la de Dios. Pues yo quiero decirle que la del diablo, hermano. Porque esa tormenta que se levantó, Jesús se levanta y dijo, y reprendió los vientos. La palabra reprender, sí ha dicho de paso. La palabra reprender significa máxima autoridad del universo. Cuando Jesús reprende, dice, yo soy la máxima autoridad aquí, así que se me aplaca tormenta. Y se calmó el viento y se calmaron las aguas. Esa es la palabra reprender. Significa máxima autoridad. Entonces yo no puedo reprender. El que reprende es el Señor. Porque yo no soy la máxima autoridad. ¿Sí? Y cuando dice la palabra también, ve con el anciano y no lo reprenda, sino míralo, sí, con amor. Entonces es la palabra regañar. Efesios 5:11, cuando dice la palabra, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes más bien reprenderlas, ahí la palabra es convencer. Se tiene varios significados. Pero cuando aplaca la tormenta es la palabra máxima autoridad. Judas 1:9 también, Zacarías también nos habla que el Señor reprenda. Nosotros no podemos reprender, pero el que reprende es el Señor. Él es la máxima autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces, ¿cuál es la tormenta que se levantó en la barca con Jesús? Esa tormenta es el Aunus. Es una tormenta demoníaca, es algo que se levanta para no cumplir el propósito de Dios. Pero ahí en ese momento el Señor reprende y para esa tormenta. Pero aquí, imagínense, aquí está la tormenta. Y es una tormenta de Dios y todos, tormenta, te reprenda el Señor. Y la tormenta, chiquitín, Él fue el que me mandó. Entonces la tormenta de Dios, nadie la para. ¿Sabe cuándo se va a parar esa tormenta? Hasta cumplir su propósito en mí. ¿Cuál tormenta quiere entonces ustedes? No, pues ahora sí, la del diablo acabo de reprender y que se vaya. Pero cuando es la de Dios, cuando se está levantando una tormenta, y esa tormenta es de Dios. Dice que se levantó una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Versículo 5, ¿cómo dice? Pues ya sabe, hay diferentes tormentas, ¿eh? Pero toda tormenta tiene un propósito. Ahorita lo vamos a ver qué dice Jesús de Jonás, porque Jonás es citado por nuestro Señor más de una vez en Mateo y en Lucas. Y habla de Jonás. Y ahorita yo quiero que vayamos ahí, porque 800 después Jesús habla de Jonás y nos da una enseñanza magistral del Señor. Dice, ¿y los marineros tuvieron qué? Miedo. O sea, ellos tienen miedo. Es más, ahorita tienen miedo por la tempestad. Y qué increíble que ahorita van a tener más miedo cuando sepan que Jonás es el culpable de que la tormenta esté allí. Y se van a asustar más que en ese momento. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres. Están sacando todo de la barca. Todo lo que ellos piensan que puede hundir la nave,
es lo que tienen ellos que hacer. Dicen, no, vamos a sacar el guardarropa, vamos a tirar la ropa, vamos a tirar comida, vamos a tomar en serio, vamos a tirar todo, porque quizás esto puede hacer que la barca se levante. Pero el único que se puede parar esa tormenta es Dios. Muchas veces pensamos así. Pensamos, si voy a quitar esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, cuando el único que puede parar nuestra tormenta es Dios. Tenemos que venir delante de Él y buscar de Él, porque Él es la gloria y la honra. Y dice la palabra, y clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y estaba roncando. Digo, Jonás, a ver cómo le hacen, pero yo tengo mucho sueño y yo me voy a dormir. Imagínense, está durmiendo ahí. Está abajo en la nave y ellos acá, ¿y quién será? ¿Y quién será? Ya clamamos a un Dios y ya clamamos a otro. ¿Y quién será el culpable? Versículo 6, miren lo que dice ahí. Y el patrón de la nave se le acercó, porque acuérdense que él ya se había dicho que él estaba huyendo de Dios. Entonces, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. En este momento los marineros hacen algo bueno. Se clama a tu Dios, levántate. Yo creo que si tenía la cobija de este Jonás, ¿quiénes son? Ah, está bien, vámonos. Y arrancar otra vez. Dice, levántate, otra vez dicen, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de ¿quién? De nosotros, y no qué. No sé, fíjense lo que están hablando los marineros. De hecho, ellos se van a convertir. Ellos se van a arrepentir. Pero dice, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7 dice así. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes. E empiezan a echar suertes, hermano. No sé, a lo mejor jugaron lotería y todos los números se los ganó. ¿Quién cree? Jonás. Exactamente. Sí, a lo mejor dijeron mona, sol, no sé. Bueno, en aquel entonces había varias culturas que se hacían de palitos y buscaban palitos. Pero total, que digo Jonás, oye, todo yo. Y qué suertudo Jonás. Y dice la palabra, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y ¿qué creen? ¿A quién creen que la pidió la suerte? Pero ¿qué dice la Biblia? Que la suerte, ¿qué dice? La suerte, hermano, está en el regazo de Dios. Todo está en las manos de Dios. La tormenta es de Dios, la suerte es de Dios. Todo está en las manos de Dios. Aún en la cultura pagana están haciendo todo esto, pero aún Dios dice, tú eres el culpable. Y nada puede parar esa tormenta. Hasta que Jonás le haga caso al Señor. El versículo 8 dice así. Y dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y qué pueblo eres? Y ahora sí, versículo 9 le dice así. Y él le respondió, soy hebreo. Soy hebreo. Este es un problema para Jonás. El problema de Jonás es que él está muy nacionalizado. Él dice, no, la salvación es para los hebreos. La salvación no son para los ninivitas. ¿Se fija? Aquí hay un problema de nacionalización en el corazón de Jonás. Dijo, no. Dijo, aquí nomás la salvación es para nosotros. La salvación no es para los que no son hebreos. Pero ¿cuántos saben que Dios ya les había dado una palabra a ellos? Dios los había sacado 800 años antes a ellos de Egipto. Y les había dado una palabra y de hecho le dijo a Abraham en Génesis capítulo 2, en ti serán benditas todas las naciones. Jonás, tienes que ir y predicar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz. Yo, Jonás, yo nomás con los hebreos. Yo nomás voy a servir a esos que se pierdan. Y dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Pero si él tuviera temor, ¿qué hubiera hecho él? Él se hubiera levantado y hubiera obedecido a Dios. Yo quiero que vaya conmigo para que veamos unas palabras muy importantes, por favor, a través de este mensaje. Estamos en Jonás, capítulo 1, versículo 10. Dice así. Y aquellos hombres temieron sobremanera, fíjense, ¿se acuerdan que tenían temor porque estaba la tormenta? Pues aquellos hombres ahora temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que ¿qué? ¿Qué sabían ellos? Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. O sea, Él les había dicho, ¿saben qué? Les voy a dar buen billete.
porque voy huyendo de Dios, sáquenme de aquí. Y los marineros, pues ellos, pues vengan y súbase a la barca y vámonos para Tarsis. Y se lo llevaron. Así que pagó, no pagó poquito, pagó mucho. Pero porque él estaba desobedeciendo a Dios. Pero los que obedecen a Dios, ¿se acuerdan de Jocabed? A ella le van a pagar. Ella va a tener cuidando a su hijo, porque Dios tiene control de sus hijos. Versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más, ¿y qué? Y más. Y luego dice la palabra, y él le respondió, miren lo que él le responde. Le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Mire, prefiero morirme. O sea, ¿cómo, Jonás? Sí, no. Yo prefiero morirme antes de obedecer a Dios. ¿Cómo? Miren lo que está pasando en el corazón de un hombre que Dios ha usado para pregonar, para predicar, para profetizar. Ahora dice, no. Yo lo que, si ustedes quieren, yo lo que voy a hacer es, ¿saben qué? Échenme ahí, levántenme, aviéntenme al mar. Y los marineros saben que eso correría un gran riesgo en ese mar embravecido y que Jonás perdería la vida. ¿Y saben qué hacen los marineros? Dice el versículo 12, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la tierra. Lo que ellos van a hacer es agarrar la nave, no lo quieren echar, van a hacer que la nave llegue a tierra, no quieren que la sangre de Jonás corra sobre ellos. Entonces ellos dicen, no, nosotros tenemos temor, ahora ¿qué está pasando en ellos? Ahora ellos están llenos de temor y están ahora poniendo toda su confianza en el Dios de Jonás. O sea, Dios va a hacer ahorita un pez, hasta el pez va a obedecer, la tormenta obedeció, los marineros obedeció, digo, pero Jonás no. Es increíble, ¿verdad? Vamos a ver. Dice la palabra en el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, dice la palabra que clamaron a Jehová. Y dice, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. O sea, ahora el mar hace caso. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Ya conmigo, pero imagínense, ya está Jonás en el mar. Y Jonás, imagínense, si nadando hacia todo dar. No, está el mar embravecido. Ya lo agarraron, lo levantaron, lo aventan al mar. Pero Jehová tenía preparado. ¿Qué tenía preparado? Dice el hermano Chuma que una ballena. No, dice un gran pez. ¿La ballena se comió a quién? A Pinocho, ¿verdad? Recuerdan cuando eran niños ni saben la ballena. Pero dice aquí la palabra, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, ¿qué dice? Y 3 noches. Yo quiero que veamos algo muy importante, porque en Lucas capítulo 11, en el versículo 30, vamos a poner una marca aquí a Jonás y vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué está pasando aquí? Lucas capítulo 11, le voy a leer por favor el versículo 24. Cuando vengan ahí vamos al 24. El contexto es una liberación que Jesús de un espíritu inmundo que el Señor va a hacer. Y quiero que vea eso, dice el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo, lo tenemos ahí en Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma, ¿cuántos espíritus más? Toma otros 7 espíritus peores que él. Dice, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, está hablando del Señor, si una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre, fíjense lo que le dice. Antes de hablar de Jonás, le dicen esto al Señor, le dice, bienaventurado los que ¿qué? Los que oyen, bueno, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, versículo 27, y los senos que mamaste. Bienaventurado el vientre que te trajo.
Y mire lo que le responde el Señor. Lo tenemos ahí, en el versículo 28. Dice, no es el vientre. ¿Sí? O sea, no es el vientre, no son los senos de donde yo mamé, no es mi madre, ¿sí? Terrenal, que Dios usó el vaso de María, no es ella, no es bienaventurado su vientre. Versículo 28 le dijo, antes bienaventurados, léalo conmigo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántos estamos siendo bienaventurados ahorita? Y Juan lo vuelve a repetir en Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que oyen las palabras de este libro. Bienaventurados los que oyen la palabra de este libro. Y luego dice Jesús, los que la oyen y la ven y la guardan. Guarda esa palabra en su corazón, mire, porque Jesús va a decir algo muy importante unos versículos más adelante. Y luego dice en el versículo 29, y apiñándose, ya conmigo, y apiñándose, no tiene nada que ver con piñas, apiñándose significa que se están juntando, se están viniendo una multitud, dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación, ¿qué dice? Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dado, sino la señal de Jonás. Oye, vamos a poner una marca aquí y vamos a leer Mateo 12:39. Ahorita regreso a Lucas. Mateo 12, versículo 39. Para que vean ustedes que tanto los escribas, de hecho en Mateo capítulo 12 y en Mateo capítulo 16, Jesús vuelve a repetir no nomás a los escribas, sino a los fariseos que siempre pedían señal. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti ¿qué? Señal. O sea, ellos están pidiendo señal. Ahorita les voy a explicar esa palabra. Y lo dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, ¿demanda qué? Demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta. Diga conmigo, la señal es Jonás. O sea, no es ni el mensaje de salvación que va a dar Jonás, sino es Jonás, Jonás es la señal. Ahorita les explico esto. Vamos a Lucas. Lucas, lo quise llevar ahí para que vea que le están pidiendo señal. Entonces, tenemos listo por ahí también las imágenes del... Sí, muy bien. Primeramente vamos a leer Lucas 11, versículo 29, regresando. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación, ¿cómo es? Acabo de sacar espíritus inmundos. Ya les explicó que cuando una persona es liberada, se va y ese demonio va a venir. Y no sabemos cuándo viene, pero hay que estar siempre preparados, porque ese siempre va a querer venir y no viene solo, viene con refuerzo, viene con 7 demonios más. Y eso nosotros estamos dejando de orar, estamos dejando de leer la Biblia, podemos sucumbir bajo su hostigamiento demoníaco. Entonces, Demas se fue amando más este mundo, dice el apóstol Pablo. Entonces, y muchos se desviaron de la fe también. Entonces, el Señor les dice así, ahora, muy bien, a la señal que piden ellos de una generación mala. La generación mala siempre está pidiendo señal. Queremos una señal. Vamos a poner, por favor, la palabra señal del diccionario Helps, para que yo se los quiero leer porque quiero que sepan que la señal tiene mucho que ver. Y le leo por mientras el versículo 29 al final, dice, pero señal no les será dada, sino la señal de ¿quién? Otra vez. Jesús dice, la señal de Jonás. O sea, Jonás es la señal. No es lo que dice Jonás. No es llegar y decir, dentro de 40 días, ¿sí? Nínive será destruida, arrepiéntanse. Ese es un mensaje. Pero esa no es la señal. O sea, no es el mensaje de salvación, no es el mensaje aún del pez de la soberanía de Dios sobre el poder de la naturaleza. Y Jesús dice en Lucas, la señal que yo les daré a esta generación que siempre está demandando es la señal de Jonás. O sea, es la señal Jonás. Y en la introducción yo dije, el mensaje no es el mensaje de Jonás, sino Jonás es el mensaje. Por eso dije, Jonás es muy diferente a los profetas menores. Muy bien, vamos a ver la palabra señal, porque el versículo 30 dice, porque así como Jonás fue señal, diga conmigo, Jonás, porque le voy a explicar dos palabras. Jonás, diga conmigo, fue.
señal. Voy a explicar esas dos palabras, vamos a dividirlas, fue y señal. Muy bien, dice, como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Vamos a ver qué significa la palabra señal. Eso va a ser la primera. ¿Tenemos ahí la palabra señal? La palabra señal es la palabra semellón. Lo que ellos le están pidiendo al Señor es una señal. Que Él haga algo que nunca otro ser humano lo pueda hacer. Y así creeremos en ti. ¿Sí? Quiero que nos des mucho, a veces se acostumbra mucho que, Señor, danos la confirmación, ¿verdad? No, nosotros tenemos ya la confirmación. Jesucristo murió por nosotros. ¿Sí? Dicho sea de paso, Jesús murió por nosotros y Él resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y yo tengo que confiar en el Señor. Sea tormenta el Aunus, sea tormenta de Dios, yo tengo que venir y hacer algo que Jonás va a hacer en el capítulo 2. Pero primero le quiero enseñar esto. Porque Jesús dice de Jonás que Jonás fue señal. Porque dije yo, no es tanto la soberanía, no es tanto el mensaje de arrepentimiento, sino la palabra es que Jonás es señal. Y el diccionario que uso yo es el Helps. Y Helps dice así, es un diccionario que estudio para las palabras. Dice semellón. ¿Qué es semellón? Dice, es una señal normalmente ¿qué? ¿Qué le están pidiendo a Jesús? ¿Un qué? Haz un milagro y creeremos en ti. No, nosotros no necesitamos milagros. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si tú tienes un hijo enfermo, mi tía está enferma, mi mamá, mi papá, Señor, yo confío en ti y a pesar de esta enfermedad, Señor, yo sé que tú estás conmigo. De hecho, Job, cuando él tenía una sarna, Job dice en Job capítulo 32, por ahí no recuerdo, versículo 21, dice Job, yo sé que el poder de tu mano me persigue. Miren lo que dice esto, señal. Dice, es un milagro que confirma o corrobora, auténtica. Por lo tanto, semellón se enfoca en el objetivo final de la persona. ¿De quién? De la persona. O sea, la señal no es el mensaje que da Jonás, sino la señal es Jonás. Vamos a ponerlo en grande. Dice así, por algo, por lo tanto, el número 4592 es un número strong, se llama, es semellón, señal. Se enfoca en el objetivo, o sea, en lo real, de lo final de la persona que la realiza. No es tanto lo que está haciendo, sino es la persona. Entonces, ellos le dicen a Jesús, queremos una señal de ti, o sea, de ti. ¿Quieren una señal de mí? ¿Quieren un milagro? Pues la señal que les voy a dar es la de Jonás, igual. Déjame lo explico, porque la segunda palabra es clave. Dice la palabra, se utiliza en docenas de veces en el Nuevo Testamento para referirse a algo que autentica el propósito eterno del Señor. ¿Se acuerdan cuando Él convirtió el agua en vino? ¿Qué era eso? ¿Qué era? Exactamente. De hecho, toda la palabra milagro se ha apropiado del cristianismo, pero no es milagro, es señal. En todo el Nuevo Testamento, ustedes lo pueden checar. Entonces, Jesús hace señal. Entonces, hoy hay muchos milagreros, ¿verdad? Claro que Dios hace milagros. O sea, Dios hace, hoy Él puede sanar a cualquiera, ¿sí? En la voluntad de Dios. Entonces, lo que le están diciendo el Señor es esto muy importante. Ese es el mensaje de Jonás. Es el mensaje del libro de Jonás. Dice, Jonás se refiere, que señala, es decir, señala aquello que ningún hombre es capaz de ¿qué? Y que nadie pueda atribuirse a sí mismo. ¿Saben qué hizo Jesús que nadie lo puede volver a hacer? Él murió en la cruz, ¿sí? Y Él resucitó en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Entonces ellos le dicen, quieren una verdadera señal. No, queremos una señal. Y siempre están pidiendo señal. Y se les voy a dar una señal. Vamos a ver otra palabra. ¿Ya entendimos qué es señal? Señal es algo que le están pidiendo al Señor, ¿sí? Enfocándose en la persona del Señor. Entonces Jonás no es tanto lo que dice, sino que Jonás es el mensaje, es la señal. Ahora quiero que veamos esta palabra. La otra palabra es fue, es la palabra ginomai. Y el diccionario dice de ginomai, es una palabra griega. ¿Qué es ginomai? Jonás fue señal. Muy bien. Dice así, fue, miren conmigo, fue propiamente emerger, y esto es clave, diga conmigo, llegar a ser. Jonás llegó a ser la señal. Llegar a ser es la transición de un punto
a otro. El significado fundamental de ginomai es llegar a ser. O sea, lo que está diciendo Jesús, ¿quiere una señal? Déjenme darles una señal. La señal es Jonás. Jonás no te hizo caso. No, pero Jonás, Dios mío, Jonás sufrió una transición. Jonás llegó a ser. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuándo están pasando tormentas? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a hacer señal? ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice aquí la palabra, Jonás fue, o sea, Jonás llegó a ser, había algo en el corazón de Jonás que no le impidió servir a Dios, sino que lo que hizo fue huir. Y dijo, y Dios que tiene todo preparado, dijo, muy bien, Jonás, tú serás o llegarás a ser la señal de un hombre que en ese momento, hermano, está pasando un proceso, en un proceso de aflicción y de tribulación, pero que aún Dios va a cumplir un propósito en él. Ahora yo les voy a preguntar algo, ¿cuántos se sienten como Jonás? No, yo no estoy en un pez, hermano, pero ese pez grande puede ser ¿qué? Un punto de transición en el cual usted y yo estemos pasando. Mire, un día Pablo, ¿sabe qué dijo Pablo? Dijo, yo soy prisionero de Cristo. Pablo no dijo, yo soy prisionero de Nerón. Pablo no dijo, el diablo me atacó. Pablo dijo, no, la mano poderosa de Dios me persigue. Jesucristo dijo en Getsemaní también. Dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esa copa. Dios, o sea, es Dios el que está pasando todo esto, está pasando con Jonás. Y Jesús dice, quiere una señal. Esa es la señal de un hombre que está transicionando, que está pasando un proceso en su vida, pero que él va a ser señal para una generación perversa, totalmente cruel en esta tierra. Por lo tanto, no es equivalente exacto del verbo común ser. O sea, en otras palabras, Jonás dice así, no es equivalente a es señal, como lo es. No es así. Jonás no es, Jonás, diga conmigo, Jonás llegó a ser. ¿Se fijan? O sea, Jonás no está diciendo, Jesús dijo, Jonás es señal, no. Que Jonás llegó a ser señal, porque en un tiempo huyó de la presencia de Dios. En un tiempo él pensó, dijo, yo voy a huir. Pero dice el Salmo 139, ¿se acuerdan que dice, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si pongo un estrado en el Seol, ahí estás tú. ¿Sí? Si las tinieblas me encubro, también con ellas, ahí estás tú y resplandecerán. ¿A dónde iré de tu presencia, Señor? Dice la gloria y la honra. Dijo, Jonás llegó a ser. Vamos a Lucas capítulo 11, por favor. Y mire lo que dice el Señor. Y el Señor dice allí en Lucas capítulo 11. Yo quiero decir algo, así como Job, así como Pablo, así como Jesús, así como Jonás llegó a ser señal, así un día usted y yo también estamos en ese proceso en el cual estamos pasando, que quizá no nos guste y que Dios nos está diciendo, ya, levántate. Le dijo al profeta Isaías, levántate y resplandece. Levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Pero él tenía que llegar a ser. Tenía que pasar un proceso para que Dios cumpliera el propósito. En el versículo 30, Lucas 11:30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur, versículo 31. La reina del sur, ¿qué dice? O sea, mire, Jonás no se levanta para huir, pero la reina del sur se levanta para buscar un hombre porque tiene dudas. Ese es el hombre más sabio sobre la tierra. Quiere preguntarle a Salomón, ella recorre, hermano, no recorrió 20 kilómetros para buscar a Salomón. No recorrió 40 kilómetros. Ponga atención a este momento. No recorrió 700, ella recorrió 700 kilómetros, hermano, para llegar con Salomón. Ella vino con un séquito, venía durante el desierto, frío, calor, pero ella dijo, no me importa. Yo quiero que Salomón me aclare muchas dudas. ¿Y saben qué le dice el Señor? La reina del sur se levantará
en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Cuántos saben que aquí hay uno mayor que Salomón y que su nombre es Jesucristo? Cuando un aplauso de vida reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tenía todo preparado? Vamos al capítulo 2, por favor. Jonás. En Jonás 1:17 ya lo leíamos, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Ahora Jonás se va a subir a otro barco, pero este barco es de carne. Este barco es de carne que lo va a llevar a cumplir un propósito. Pero ¿dónde está Jonás ahora? Está dentro del pez. Y dentro del pez, miren lo que dice Jonás. Versículo 1, ¿lo tenemos ahí? Muy bien, dice así. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. O sea, esto ya creo que ya es cuando sale del pez, cuando él escribe todo esto. Entonces dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Si se lo oigo, yo estoy muerto. Desde el Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste, ¿cómo dice el 3? ¿Cómo dice? Dice, me echaste. O sea, ¿qué está diciendo él? No es el diablo, es Dios. No fueron los marineros. Enseña que todo lo que podamos pasar, Dios tiene el control. En lo más mínimo, a veces yo digo, no, esto, claro, yo tengo consecuencias de lo que yo puedo hacer, pero así yo digo, no, en esto, Señor, permitió que yo aprendiera de eso por no obedecer a Dios. Y en lo más mínimo también, Señor, guíame, Señor, yo quiero hacer esto, pero que seas tú el que me guíe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, siempre, dice Jonás ahora, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus ondas, tus olas pasaron sobre mí, dice Jonás. No es la corriente, no son las olas, no son tus olas. Tú fuiste el que tiene el control de mi vida. Y el versículo es también Job. En Job, creo que es 30:21, hermano, si lo tiene en pantalla. Miren lo que dice Job. Job pudo entender también esto. Y dice Job, ¿cómo dice Job? Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Con el poder de tu mano me persigues. ¿Se fijan? Dijo Job, no, es la mano de Dios. Después Job reconocería, ahora Jonás está reconociendo, un día yo reconocí que todo lo que yo estaba pasando y aún yo reconozco que lo que yo pueda pasar mañana, lo que yo pueda estar pasando hoy, Señor, yo sé que tú vas a cumplir el propósito en mí. Este pez está muy gordo, Señor. Este pez está muy grande. Pero yo tengo que hacer algo, entender algo. Y algo digo, el Señor me está llamando. Me tengo que levantar. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. O sea, en otras palabras, soy un desastre. ¿Cuántos hemos llegado a pensar eso cuando desobedecemos a Dios? Y todo nos va mal. Y empieza uno a pensar, no, me será porque esto, por lo otro. No, es porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Dice Jonás, soy un desastre, desechado, soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra en sus cerrojos. Hermanos, se avienta un remix de salmos, dice la palabra sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallece en ti me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Con otras palabras, gracias Señor por tu salvación. Pagaré lo que prometí. ¿La salvación es de qué? Miren lo que dice, pagaré lo que prometí. O sea, cuando él estaba ahí en el pez, dijo, no, Señor, sácame de esta, Señor. Y vas a ver, Señor, tú me sacas de esto. Y ahora sí, voy a donde sea, Señor. Y que el Señor dijo, no, déjame hacer este pez. Y agarra el pez. Y el pez empieza, hermano, a moverse. Yo creo que fue nada más empezó. ¿Y para dónde irá el pez? ¿Y para dónde irá? Y huele feo aquí adentro. Y ese tiene las algas que come todo el pez. Y el pez se va moviendo y no le gustaba.
Pero ¿cuántos saben que Jonás llegó a ser señal? ¿Cuántas veces no nos ha gustado lo que hemos pasado? Pero ¿cuántos pueden ser bendecidos por lo que hoy tú has obedecido? ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante. Entonces dice la palabra en el versículo 10: y mandó Jehová al pez, ¿y qué hizo el pez? Vomitó a Jonás en tierra. Y hay muchas cosas que puedo enseñar, pero yo quiero ir concluyendo con esto. ¿Cuál fue el problema de Jonás? La desobediencia. Muy bien, la desobediencia. ¿Qué más? ¿Qué fue el problema de Jonás? El celo. ¿Qué fue el problema de Jonás? Yo quiero que veamos cuál es el problema de Jonás, ¿sí? Jesús dijo, Jonás llegó a ser señal. Vamos a ver qué pasa cuando Jonás lo vomita el pez. Él empieza a caminar 3 días de camino, está comprobado, eso existe, todo eso, Nínive, hay registros. Es algo que Dios dijo, y Jesús lo cita a Jonás. 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, ya lo vomitó el pez. Y otra vez le dice el Señor, le dice, levántate y ve a Nínive, que está cerca donde el pez lo vomitó. Aquella gran ciudad, o sea, déjame repetirte otra vez, Jonás. No es cualquier ciudad. Miren lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 2. No es cualquier ciudad. Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Para Jonás dijo, no, que se pierdan. Dijo, no, es una gran ciudad. Hay propósitos que yo tengo que cumplir, aunque sean miles de miles, tú vas a ir, ellos van a venir al arrepentimiento. Tengo propósitos que cumplir en ellos. Durante 200 años, cuando ellos se arrepienten, 100, 150 años, el pueblo de Israel tuvo paz, porque ellos eran sanguinarios. Ellos eran hombres, o sea, Dios tenía un propósito que los trajera arrepentimiento, porque en ese proceso, cuando ellos se arrepienten, el pueblo de Israel vivió en paz. Significa muchas veces Dios se va a tener que encargar de algo para nosotros vivir en paz. Pero ¿cuántos quieren clamar a Dios así como una señora que estoy? Y dice la palabra, estando en paz con Dios, aún a nuestros enemigos los hace estar en paz. Pero después Nahum se avienta un juicio contra Nínive, porque después ellos se desconvierten todos se vuelven otra vez a alejar de la presencia de Dios. Dice la palabra en Jonás capítulo 3, versículo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella que acuérdate, Jonás, no es cualquier ciudad, es una gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No menosprecies aquella ciudad, no menosprecies aunque ellos son malos. Sí, Jonás fue desobediente, sí, Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero algo había en el corazón de Jonás, que Jesús dice, se va a levantar esta generación, la reina de Jesús va a venir de tan lejos. Ella no le va a importar si hace sol, si llueva, si gasta, si no gasta, si hay clima, si aquello. No, ella va a venir. No quiere ver el mensaje por video, no. O sea, ella quiere ir y quiere encontrarse con Salomón ahí. Tiene muchas dudas, le tienen que preguntar a Salomón. Dice el Señor, bueno, pues yo quiero decirles algo. Ella se levantará por todo ese esfuerzo que hizo, por el deseo de aprender. Y dice Jonás en el capítulo 3, versículo 3, y se levantó con él, y Jonás se levantó. Digamos, Jonás se levantó, por fin. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y que lo escucha el rey. Y el rey dijo, ¿qué? Y que manda, hermano, a todos a ponerlos en silicio, en ceniza, y a ayunar, hasta los animales. El perrito, no, vámonos, a ayunar todos, vámonos. Ay, pobrecito, no, todos, vamos, dice el versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia al rey, hermano. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó en su silla y dijo, ¿qué? ¿Que vas a destruir a Nínive?
que se levanta de la silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente. Hermanos, los animales, los marineros, el pez, la tormenta, y Jonás. Pero cuando saben que Jonás llegó a ser señal, hubo un proceso en la vida de Jonás, y este proceso es el mensaje de Dios para nosotros. El mensaje de Dios más importante es la misericordia, diga conmigo, la misericordia y la compasión del Señor sobre un pueblo perverso. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, pero Jonás, el problema de Jonás en su corazón era eso, que él no tenía compasión por lo de Nínive. Y Jesús dijo: ¿quieren una señal? Esa será la señal. Esa es la señal. Pase lo que pases, estés en el proceso de transición, tú tienes que tener compasión. Versículo 9, y dice así: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice el rey. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Se arrepintió. Ya vimos esa palabra, porque ahí los versículos dice: Dios no se arrepiente, porque... pero aquí la palabra se arrepintió es nuevos propósitos para Nínive. Ahora sí, versículo 4, vamos a ver por qué Jonás no quería ir. Ya lo dije ahorita, porque no había compasión. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Se enojó. Versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora tenemos a un hombre de Dios enojado porque Dios le da arrepentimiento a otros. 2, y oró a Jehová y dijo, se viene en oración, viene a orar. Y le dice: Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. En otras palabras, el corazón de Jonás está bien endurecido. Y Jonás dijo, y Jesús dijo: ¿quiere una señal? La señal es Jonás. Es un proceso en el corazón de él, es un proceso que yo quiero que ustedes vean de compasión que yo tengo. Y Jonás es la señal que yo hice sobre un pueblo perverso. Hermano, no estamos muy lejos de esa generación. Tantas cosas que están pasando ahorita. Y luego ya Pablo diciendo en el Nuevo Testamento, dice, explicándonos a las instituciones humanas. Aquellas instituciones que le van a decir: a ver, cásense hombre con hombre, a ver, usted pastor, le traigo 2 hombres para que se casen. No, pues cásenlos si no va a la cárcel. Ideología de géneros, ¿sí? Pederastía, tantas cosas que están pasando, una generación perversa, desapareciendo niños, trata de blancas, prostitución infantil, es una generación perversa. Y todavía le mandan señal. Pero esta es la señal. La señal es que tengamos la respuesta, como Jonás o como Jesús. ¿Responderemos como Jonás? Y dice la palabra que Jonás se enojó, y mire lo que le va a hacer, es lo que le va a decir el Señor. Jonás capítulo 4, y dice así: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ay, está pero bien enojado, hermano. ¿Sabes qué? Por hacer eso que yo no quería, ¿sabes qué? Mejor otra vez, 2 veces, quiero que me quiten la vida. O sea, para él es más fácil decir: estoy bien enojado. ¿Y sabe qué hace Dios? Ya conmigo, Dios tiene compasión de Jonás. ¿Cuántas veces le hemos hecho así al Señor? Ya, Señor, ya quisiera salir correcto. ¿Más bien? Ya, Señor, mejor ya recógeme, por favor, Señor. Entonces, palabras, ya quítame la vida. Y Señor, espérame, tranquila. Nadie le ha dicho así al Señor, nada más: Señor. Y luego el Señor: ya, mira, ponte a orar. Ora por ese nombre que se pierde. Ora por él. No. Entonces, Señor, en nuestro corazón, mire lo que hay en el corazón de Jonás. Esto es un la vida, porque mejor me es la muerte que la. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? Mire lo que dice Dios, así:
Haces tu bien en el lugar, o sea, Dios así bien tranquilo, haces tu bien en el lugar. Y salió Jonás de la ciudad y acampeóse al oriente, o sea, iba corriendo así como haciendo así, barbarientos, no quiero saber nada. Ay, que Dios me mate en el camino. ¿Y qué cree que lo que hace Dios? No lo mata, sino le pone sombrita. ¿Sí? Y salió Jonás de la ciudad y acampeóse al oriente de la ciudad y se halló en una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dijo, a ver qué pasa, no me interesa. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese ¿qué? Sombra sobre su cabeza. Los que tenemos un poco pelo, si no nos ponemos gorras, imagínense el sol. Malestar, lea conmigo. Y Jonás se puso bien alegre. Jonás se alegró, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, Jonás dice, esto sí causa alegría. Esto sí, qué bueno que me está tapando el sol. Y allá todo hambre que se pierda. Es más, a ver si cae un rayo y los consume. Pero gracias por la calabacera, Señor. ¿Y qué creen que hace Dios? Que le manda un gusano. Que le manda, eso es importante, por lo que va a enseñar aquí ya para concluir. Y que le manda un gusano. ¿Y qué pasó, hermano José? Pues se comió toda la casa. De la noche a la mañana. ¿Y qué pasó con Jonás? Otra vez. Que se no, vamos a ver qué dice. ¿Mande? Demasiado. Dice la palabra, versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. O sea, está el sol fuerte, hermano, más como ahorita, no sé. Pero está el sol fuerte. Imagínense raparnos y ponernos ahí arriba ahorita así. Pero imagínense ahí en ese lugar fuerte, con viento y todo, dice en la cabeza, y que se desmayaba. Y decía, y esa Jonás, y me caigo y no me caigo, y me caigo y no me caigo. Dice, y desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez, se quiere morir a cada rato este hombre. Ya, se quiere morir a cada rato. Pero no es cuando uno quiere, vamos a ver eso. Es cuando Dios diga. ¿Sí? Y a Dios dice, no me quiero morir, ya de repente nos vemos. Pero no, nosotros tenemos que estar preparados, siempre. Pero es cuando Dios diga. Y aconteció que salí, y lo 9, entonces, miren lo que le dice Dios, ahí está el mensaje. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Ay, Jonás, hasta la muerte otra vez. O sea, otra vez, sí, mucho me enojo, mátame. No, Jonás. Y Dios miren esa paciencia. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? O sea, él no estaba viendo que le pudiera el sol, pero ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer? ¿Quién la hizo crecer? Dios. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y miren lo que le dice el Señor para terminar el libro de Jonás. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Le dice el Señor, no tendré yo compasión. ¿Cuál era el problema del corazón de Jonás? ¿Cuál era? No tenía compasión. Exactamente. No tanto su desobediencia. Uno se hace desobediente a Dios cuando uno no tiene compasión. Jesús dice la palabra que él se detenía por las multitudes porque tenía compasión, no lástima. Él tenía compasión de las multitudes. Entonces el Señor le dice, a ti te alegró la calabacera. Tú no trabajaste en ella. ¿No tendré yo compasión de esta ciudad perversa? Y Él nos pide que nos levantemos y compartamos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así terminamos este libro y oramos al Señor. Padre, oramos a ti, Dios. Hemos aprendido, Señor, hoy en esta tarde, de la gran compasión de un Dios misericordioso. Que en el problema, Señor, de Jonás hay una falta de compasión para los perdidos. Ayúdanos, Señor, para no irnos lejos de tu presencia. ¿A dónde podemos ir, Señor, como ese salmista? ¿A dónde podemos ir, Señor, que tú no estés ahí, Señor? Ayúdanos, Señor, para avanzar cada día
Y muchos de nosotros que estamos aquí, estamos llegando a ser señal. Estamos pasando tormentas, quizás estamos pasando tribulaciones, angustias en la casa, con mi ser amado, con mi ser querido. Para mí es un pez grande, pero voy a clamar y voy a orar, Señor, para que tú pongas el propósito en mí. Voy a obedecer, Señor. Quiero obedecer, Señor, a tu palabra. Hoy ayúdame, Señor, a fortalecer mi fe a cada día, Padre. La salvación viene de ti, dice la palabra, Señor, y solamente de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad, Padre, en esta hora, en esta tierra, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea entronizada en nuestro corazón. Y que me ayude, Señor, como pastor, y no como pastor, como cristiano, a tener compasión de los demás. Qué duro es tener un corazón endurecido, Señor. Ayúdame, Señor, a tener compasión. Aunque la generación, hermanos, es perversa, la generación es dura. Algunas veces, cuando vamos y compartimos la palabra, hay gente que le pides y le dices, ¿quiere oración? Y ellos te dicen, no. Hay gente que le hace un folleto y te dice, no. Hay gente que los tira. Pero es de Cristo, no me importa. Hay una generación que está demandando señal. Pero hay unos que vamos a hacer señal. Quizás aquí hay algunos. Y lejos de huir, y lejos de desear la muerte y de quejarnos, oremos a Dios para ser compasivos los unos para con nosotros y más con aquellos que no conocen a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y también dice el Salmo 3, 8, dice el salmista, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ayúdanos, Padre, en esta hora. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están llegando?